Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Estamos por cumplir un mes de las campañas electorales y las candidatas y el candidato lanzan sus propuestas y proyectos de gobierno en materia de seguridad, pensiones, energía. Faltan 2 meses más de campaña previo al día de la elección y 3 debates programados. El próximo domingo 7 de abril será el primero de ellos en el que dicen se va a privilegiar la participación de la sociedad a través de preguntas que serán enviadas a través de redes sociales. Luis Miguel González Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. A ver, 3 temas que me parecen fundamentales. El tema ya hemos hablado en los programas anteriores: seguridad, pensiones, energía. Claudia frente a Xóchitl, la presencia de Álvarez Maínez como un tercero que pues, puede tener, digamos, buenas participaciones, pero que parece que solamente pinta para pues mover un poco el voto de un lado o de otro. No sabemos bien a quién le quita y cuál finalmente sea la estrategia final, la estrategia definitiva cuando pues esto camine. Pero bueno, pues estamos ante campañas que me parecen, siempre las campañas son pues opuestas unas con otras, o sea, radicalmente opuestas. Pero en esta ocasión sí estaríamos, creo, en un momento en donde lo que se está planteando son abiertamente, radicalmente, 2 Méxicos diferentes. O uno que es el de la continuidad de la 4T y que sería la continuidad desde lo que han hecho desde el 2018 en adelante, y la otra que no es que intente regresar, como la acusan, por supuesto, al viejo régimen, sino a lo que sería el mecanismo de tomas de decisiones de esta democracia mexicana, que desde el año 97, dice 94, 97, pues finalmente construyó una serie de instituciones que garanticen este acuerdo entre la clase política, entre los poderes. 2 modelos que parecen irreconciliables en términos de poder encontrar, digamos, un elemento, un mecanismo en común, Luis Miguel. Es bien interesante. Hay temas donde son 2 polos discutiendo seguridad claramente, la noción de democracia. Yo diría, curiosamente, en política social lo que tenemos más es una especie de subasta de quién ofrece más. Xóchitl tiene buen rato que dice: no voy a cambiar en lo esencial la política social, voy a mantener los apoyos a los grupos e incluso voy a dar más. Lo quiero enfatizar porque la otra cara de la política social, de la que no se habla en campaña, es de dónde va a salir el dinero, cuánto cuesta, que yo no espero que me lo digan en campaña, pero sí nos tiene haciendo cuentas. Y y eso sí tiene que ver con política social y democracia, esta es una aspiración personal, me encantaría que las candidatas se comprometan a dejar de usar las políticas sociales para sacarle jugo a su nombre, como ha sido este sexenio. Bueno, pues eso de hecho está prohibido por la ley, ¿no? Entonces no deberían ni comprometerse con cumplir la ley. Bueno, pues se cumplía la ley hasta... La ley es la ley. Pero hasta este sexenio sí se cumplía. Es decir, los otros presidentes no hacían política social con su nombre. Hacían política social del Estado mexicano. Así fue Progresa, Oportunidades Prospera, así fue Seguro Popular, incluso Peña Nieto, que es el regreso del PRI, que era el que hacía esta política asistencialista, en eso fue muy institucional. Y creo que la demostración es que en aquellos lugares en donde los programas se implementaban, se llevaban a la práctica, no tenían un efecto electoral a favor del candidato oficial. Efectivamente, entonces, pues sí, ojalá y volvamos a que se cumpla la ley, aunque sea poquito a poquito. Yo creo que en el arranque de las campañas sí se nota una diferencia importante. Creo que Claudia Sheinbaum arrancó mal, no arrancó con suerte, le empezó a ir mal. Desde su primer evento, el grandote, en donde comete un error a la hora de hablar y tiene una relación ahí con Clara Brugada que no se veía tan afectuosa, y después los otros eventos a los que ha estado yendo, cuando son estos eventos grandotototes, pues no logran llenarlos y la gente se empieza a ir, y cuando son estos lugares donde son foros, en donde puede haber preguntas y confrontación, pues no va, y entonces la gente que está ahí se enoja con ella porque no fue. Entonces, creo que este arranque no le ha sido propicio. Esto puede ser importante porque pues aunque algunas encuestas dan una ventaja inmensa,
La verdad es que el promedio de las que son confiables sí sigue teniendo ventaja Claudia, eso no hay duda, pero es una ventaja bastante más moderada y sí se puede perder en el transcurso de los 3 meses de campaña. Por el lado del señor Álvarez Maínez, Jorge, él creo que su gran meta debe ser no perder el registro. Eso es lo que yo creo que está apostando a hacer. No ha logrado tener una presencia relevante. Él es bueno en los debates, entonces yo esperaría que en estos debates tenga fuerza. Pero eso no creo que le jale muchos votos. Creo que la mayor parte de las personas que vean los debates van a estar más interesados en cómo se pelean las dos candidatas y ahí van a terminar de decidir. Entonces, el Movimiento Ciudadano pues ya trae muchos problemas. Alfaro prácticamente se está separando del grupo de Dante Delgado. El gobernador de Nuevo León, seguimos en la duda de si va a seguir siendo gobernador o acabe retirado en Pacho Viejo. ¿Cómo se llama? No, Pacho Viejo es el de Veracruz, ¿no? Topo Chico. Topo Chico. Tiene muchos problemas, ¿no? Con el dinero y eso le va a complicar mucho el manejo de lo que le resta de su gobierno. Mencionaba ahorita, Macario, esta conexión entre la campaña nacional y las campañas locales que arrancan, en su mayoría van a arrancar este mes. Y yo creo que es bien relevante. Tenemos elecciones que van a ser muy competidas en estados muy poblados. El caso emblemático es Veracruz. Y Ciudad de México. Y Ciudad de México. Entonces, yo creo que lo más relevante de MC no es lo que haga o deje hacer Álvarez Maínez, sino qué va a pasar con Alfaro y Samuel García. Hay que recordar, el músculo político de MC está ahí, principalmente en Jalisco, donde además de la gobernatura, tiene zona metropolitana de Guadalajara y el control del Congreso local. Y por supuesto Nuevo León, donde la esposa de Samuel tiene probabilidades bastante razonables de ser la próxima alcaldesa de Monterrey. Creo que es una campaña en donde tenemos los temas. No estoy seguro si a la gente le emocionen los temas como tal, pero sí es una campaña de contraste en términos de personalidades. Y yo diría que no solo son los mítines. ¿Qué está pasando en redes sociales? ¿Qué está pasando con la comunicación política? ¿Cuál es el mensaje que se impone alrededor de las dos candidatas? Pienso en Álvarez Maínez con todo respeto, es como una especie de chaperón. Puede llegar a ser simpático a la hora de ir a la dulcería, después de ir al cine, pero no va a tener un peso importante. Creo que nos cuesta mucho trabajo todavía analizar qué está pasando en esta dimensión digital y solo alertar. Prácticamente todos los países que tienen elecciones están prendiendo focos por el papel que pueden tener las campañas sucias en lo digital. Ahora, hay varios temas que pues habría que ir tratando con detalle. El tema de pensiones, que está ligado incluso al tema de programas sociales, de una u otra manera, es algo que pues para Xóchitl Gálvez se le plantea como un enorme desafío. Creo que es importantísimo esto porque una de las partes fundamentales del apoyo a Claudia proviene de esos programas sociales vinculados directamente al gobierno y que se traducen en el apoyo. Y a la marca López Obrador. A la marca, eso es, a la marca López Obrador, López Obrador. Y por supuesto, y se traslada a Claudia o se intenta trasladar a Claudia. Y entonces aparece Xóchitl diciendo, yo no les voy a quitar, porque pues, parte de la campaña dice, es que si gana Xóchitl les van a quitar los programas sociales. Si es que llega a ganar Xóchitl, es imposible, e incluso Claudia, es imposible que se mantengan estos programas sociales en términos del costo que va teniendo año con año esta pues, política de entregar dinero sin tener consolidado de dónde lo tomas, por decirlo claro, de dónde sacas ese dinero. Y esto te lleva, pues obviamente, creo que se ha platicado con los mismos candidatos, donde tú no puedes pues, convertir, digamos, el gasto público en algo totalmente no productivo. Ya no les digo el tema de las obras grandes, etcétera, que se ve difícil que sean
rentables, pero tampoco de proyectos de esta naturaleza. Y yo creo que en ese sentido, pues incluso el propio Álvarez Maínez tendría la oportunidad de decirles, no tiene chances de ganar ni nada, decirles, pues es que las dos están diciendo cosas que simplemente en ese punto no pueden cumplir. Sí, la discusión de propuestas específicas en las campañas siempre es muy difícil por eso. Sin embargo, sí hay cómo financiar las pensiones y es dejando de gastar dinero en Pemex a lo tarugo. Es decir, lo que has estado perdiendo en refinación te alcanza para cubrir lo que estás gastando en pensiones. Yo lo que haría si ganara alguien ahí es, bueno, vas a cumplir lo que prometiste, ya sea bajarlo a 60 o lo que tú digas, y después de eso no le vuelves a subir la pensión nunca, que la inflación se las coma, que es lo que se hace en todas partes del mundo. Pero para el arranque, lo que estás gastando en refinerías te alcanza, ¿eh? Entonces, aquí el asunto es no puedes estar tirando dinero en tantos lugares al mismo tiempo. Ese es el error de este gobierno. Lo tiras en rescate a Pemex, lo tiras en Comisión Federal, te pones a hacer Dos Bocas, te pones a hacer Tren Maya y luego te pones a repartirle a todo mundo para que te quieran. O sea, eso no alcanza, entonces va a tener que seleccionar, pero sí habría forma pues de encontrarle, no está tan complicado. Yo pienso que eso de andar regalando dinero es una pésima idea y que lo que necesitamos hacer son otras cosas. Hay quien dice que, por ejemplo, Xóchitl podría tener una especie de bono de confianza si gana, de parte de una gran cantidad de empresarios que le han estado teniendo mucho miedo a la transformación y que preferirían que ganara ella. Pero eso, bueno, pues son creencias, ¿no? Hay la propuesta, dicen, rehacer Seguro Popular, volver a armar Seguro Popular. Ahora con una tarjetita, según escuchaba está bien, yo no, en un spot. Rehacer Seguro Popular o simplemente pues volver a modelos como oportunidades en donde el asunto tenga un modelo integral y no solamente la entrega de dinero. A mí, esa parte de la campaña de Xóchitl me parece que es fallida y creo que tiene que ver con la presencia de gente de gobiernos anteriores, porque por momentos inevitablemente nos habla de una propuesta de restauración, es el aeropuerto de Texcoco, es el Seguro Popular, es las guarderías. Yo digo, creo que es importante decir, no es posible volver atrás. Hacia futuro, ¿qué podemos hacer que corrija no solo lo que hizo López Obrador, sino muchas de las barbaridades que hizo Peña Nieto, para ponerlo con todas las letras? Me llama la atención, los temas siguen siendo temas que tienen que ver con una generación y me parece muy relevante que las campañas recuperen o encuentren temas que atraigan a los jóvenes. Cuando decimos vamos a discutir pensiones, pues yo quiero ver quién menor de 30 años dice sí, vamos a discutir ese tema. Me parece que uno de los enormes retos de las campañas va a ser atraer demografías que no correspondan a la generación de las candidatas. Mientras hablamos de campaña, yo diría el acto más importante que ocurrió fueron las manifestaciones de mujeres del 8 de marzo, con mucha diferencia, 8 y 9 de marzo, porque en las ciudades del interior fueron el sábado y no el viernes. Yo diría, ¿qué pueden hacer las candidatas para atraer a las mujeres, convencerlas de que su oferta es la buena? Yo creo que aquí lo que es muy importante es definir bien qué mercado quieres atraer, porque no está fácil jalar a todos al mismo tiempo. Yo creo que esta idea de mantener las pensiones y bajarlas, y esto es para no perder a ese segmento que pues lo tiene agarrado López Obrador. De hecho, ni siquiera Morena, sino López Obrador, porque así entregan las tarjetitas los señores. Pero ir incrementando el número de propuestas, lo único que te genera son más problemas. No importa qué propuesta tengas, va a haber gente que no le gusta. Y esto hoy en día con las redes sociales es un problema mayor. Antiguamente tus propuestas podrían ser 2 o 3 cosas que se discutían en periódicos. Ahorita en redes esto se vuelve una cosa espeluznante. Entonces lo que anuncies a alguien no le va a gustar. Entonces yo por eso lo que sugería es que no anuncien nada, que se concentren en temas conceptuales. Por ejemplo, para mujeres, ¿no? Cómo apoyar para que te alcance el gasto, para que tengas seguridad y para que tengas salud. Y hasta ahí,
Porque si te vas al detalle, pues empieza Ezra a decir no te alcanza para las pensiones, o te empieza Luis Miguel a decir, mira, estás recuperando el pasado. Entonces, por eso no propongan. Bueno, pues ahí está la propuesta que de sí Macario. propongan, Sí, que sí propongan. Yo creo propongan. que sí, que tienen que proponer cosas que sean viables, no cosas que simple y sencillamente pues, no pueden llevar. Y hay cosas del pasado que funcionaron. El que Seguro Popular, por bueno, pues ejemplo, entonces pues ahí sí, pues, pero tienes no que le volverla a gusta, se plantear. está quejando. No, yo sí creo que hay cosas que pueden replantearse y decir esto funcionó y esto se puede llevar a la práctica. Ahora, A ver, es no Seguro puedes vincularte Popular eso. sin corrupción de gobernadores. Sí, esa es la ponerlo. parte. Así es, eso es. ¿Por qué no funcionó lo que no funcionó? Bueno, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre el tema de la polarización, precisamente, de esta situación en donde pues, parecería que uno y otro, los dos bandos, no tienen nada que hablar entre sí. Esto es Dinero y Poder. Bueno, el gobierno del presidente López Obrador va a dejar una situación complicada en términos de política interna y una grave polarización en lo social. Esto, por supuesto, a quien resulta pues, la próxima presidenta del país. Será una situación que pues, deberá enfrentar una u otra y encontrar una solución para poder tener mejor gobernabilidad en nuestra nación. A esto hay que sumarle la violencia política contra candidatos de todos los partidos que han sido asesinados en el pleno proceso electoral y que se debe resolver con prontitud. Bueno, empiezo con lo segundo, el tema de violencia en las campañas políticas. Y ya en algún momento, algunas semanas, hablamos de precisamente las zonas de peligro, las zonas en donde están pues, los grupos de crimen organizado y la cantidad de candidatos que terminan siendo asesinados o candidatos que dicen yo ya no le entro porque yo sé qué es lo que está pasando ahí, a ver quién le entra, porque el tema de violencia política pues te lleva necesariamente a una situación muy complicada en lo que representa pues esta injerencia de un factor ilegal totalmente, pero que termina imponiendo condiciones. Y creo que en este sentido pues sí se vuelve una situación, no quiero decir que estamos como la Colombia de Pablo Escobar, pero sí tienes ya una buena cantidad de municipios en donde finalmente pues los candidatos tienen que vienen por los partidos políticos, me queda claro, pero que pues tienen que tener el visto bueno, ahora sí que del matón del pueblo, Macario. Sí. Yo creo que una diferencia clave con la referencia que hiciste de Escobar en Colombia es que él sí quería controlar el país entero y me parece que los grupos criminales en México ninguno tiene visión nacional, todos son locales. Sí les interesa controlar los estados y los municipios y ahí es donde han concentrado la violencia. Podemos saber cuántas personas han matado y si esto va creciendo o no. Me parece que andamos 20% arriba del proceso electoral anterior, nacional, 2021, pero no sabemos cuántos posibles candidatos han rechazado participar por el miedo que infunden estos grupos. Entonces, sí es un problema serio. Hay que recordar que en 2021 el cártel Sinaloa sí le echa una manita morena para ganar todo el Pacífico en los gobiernos locales, aun cuando en la votación nacional perdieron. Pero en la votación local logran ganar esos estados. No sabemos ahorita cómo van a participar, puesto que son muchos grupos criminales, dos de ellos muy grandotes, pero hay más. Pues puede ser que se neutralicen los efectos a favor de uno u otro de los grupos políticos que están compitiendo. Creo que cuando hablamos de violencia política, influencia del crimen organizado, tenemos una sola estadística visible que son asesinatos y todo lo demás nos lleva a un territorio que literalmente es la zona del crepúsculo. Tenemos candidatos, buenos candidatos, personas honorables que no van a participar. En ese sentido hay una pérdida enorme de calidad en las candidaturas. Pero yo diría, la estadística más preocupante que nunca tendremos es ¿y cuántos pactaron? Solo podemos especular. Y con esto lo que quiero decir es, al final la violencia política se expresa y opera de muchas formas. Yo diría,
política no solo es la que hacen los candidatos. Ha habido en este sexenio muchísimos asesinatos de activistas en temas de medio ambiente, derechos humanos, madres buscadoras, que también empobrecen nuestra vida política, nuestra participación ciudadana. Yo diría, en ese sentido, el balance es terrible, es desolador, no es algo que haya empezado en este sexenio, como creo que podemos coincidir, se agravó, pero tengo la impresión que en un contexto de instituciones debilitadas, no podemos tener pronósticos optimistas de lo que va a pasar en la jornada electoral ni después. El crimen organizado tiene más influencia en la vida política ahora de la que nunca tuvo y todavía no encontramos la bala de plata para ese vampiro. Ahora, el otro punto que tiene que ver con la polarización, siempre cuando son elecciones, por supuesto, pues los distintos candidatos tienen que hablar de mal del otro y cuestionar, eso es parte clara, pero quizá el ingrediente que hoy se está manejando aquí, como se maneja en los Estados Unidos en el enfrentamiento Biden-Trump, es que el otro no es un elemento legítimo. O sea, ni Morena considera a la alianza como alguien que, pues no estoy de acuerdo con él, pero si gana, pues, no se va a acabar el país, ni tampoco la alianza opositora ve en Morena a alguien que de alguna manera puede seguir gobernando y que al país no le pasa nada. Incluso la consigna electoral que se hace es, lo que está en juego es la democracia mexicana, ¿no? Y esto implica una situación que no habíamos tenido, creo que desde la época de Fox, cuando se decía, o cuando era la campaña de Fox, que decía hay que sacar al PRI porque esa es la única forma, la alternancia como forma de consolidar democracia. Hoy creo que esta problemática de exclusión de proyectos es lo que pone, como en los Estados Unidos igual, tanto a una u otra sociedad en el peligro de la confrontación brutal, ¿no? Sí, pensé cuando hacías referencia que íbamos a hablar también del fraude patriótico, que era la doctrina del PRI en los 80s, por ejemplo. Es decir, se vale robarse las elecciones si con eso evitamos que llegue el enemigo al poder. Creo que parte del problema, y lo vemos en la vía parlamentaria, en este no reconocimiento del otro, está también que hemos tenido un parlamento, una vida parlamentaria muy, muy poco productiva. Morena ha presentado iniciativas en donde se enorgullece decir no le cambiamos ni una coma. Lo que quiere decir es ninguna observación nos parece ni medianamente digna como para que merezca un renglón en lo que propusimos. Creo que es la otra cosa en donde se ve el empobrecimiento que nos produce la polarización. Esta polarización que tenemos en México no es exactamente como la de Estados Unidos, tiene puntos en contacto, pero la esencia viene de un grupo que de pronto deja de ser político para convertirse en religioso, en donde se cree que no puede haber un error, en donde el líder tiene la verdad absoluta y hay que seguirlo. Esto ya no es democracia, ¿no? Y ese es el origen del problema. En Estados Unidos el populismo, no, es claro, en Estados Unidos es clarísimo, pero ahí el fenómeno ocurre cuando el señor Donald Trump logra capturar al Partido Republicano. En nuestro caso, López Obrador no captura un partido, lo crea, pero no logra crear un partido. Lo que hace es crear un movimiento que no tiene manera de mantenerse unido si no está él, a diferencia de lo que ocurre allá. Pero igual que en estos dos casos, lo mismo pasa con Bukele en El Salvador o con Bolsonaro en Brasil, es una perspectiva de carácter religioso. Los 4 casos mencionados tienen una gran cercanía con grupos evangélicos, por cierto, que es de donde viene esta idea de que ellos tienen una verdad superior a la que puede tener cualquier otro ser humano. Y este es un problema para la democracia, no puede funcionar así. Yo no creo que hayamos llegado al nivel que logró Trump en Estados Unidos. Creo que en México es factible revertir esta polarización en caso de que triunfara, por ejemplo, Xóchitl Gálvez. Creo que habría forma de encontrar manera de hablar
como pasó en Brasil cuando gana Lula. Y bueno, la política en Brasil sigue funcionando, no se vino abajo ni mucho menos. Entonces yo creo que hay posibilidades, pero sí tienes toda la razón, este nivel de polarización no es la polarización de una campaña política democrática, es algo muy distinto que tiene que ver con una visión profundamente religiosa de un líder al que se le considera por encima de los demás, y eso pues va en contra de la democracia. Yo quisiera referirme a la polarización ya no solo como un fenómeno de la clase política, sino algo que ha invadido la vida cotidiana. No sé cuántos amigos hayan perdido en este sexenio, pero hay un tema real en las relaciones interpersonales, familiares, de amigos, en donde de política cada vez se puede hablar con más dificultad. Y creo que yo en ese sentido no soy tan optimista, decir esto no va a pasar como en Estados Unidos, entre otras cosas porque lo que nos hemos dado cuenta es que nuestra democracia es muy joven y en algunos casos no estaba suficientemente enraigada. Una democracia requiere demócratas y creo que andamos en déficit de demócratas en los dos lados. Y a partir de esto, pues digamos, son los desenlaces que tienen que ver, y creo que esto es fundamental, con confiar, con legitimar el sistema electoral. Porque en Estados Unidos Trump sigue diciendo que le hicieron fraude. Que le hicieron fraude. Y sin embargo regresa en las mismas condiciones. No hay cambio, no hubo una reforma electoral. Y bueno, hoy ya en México el propio presidente pues dice, hay la posibilidad de que se cometa fraude electoral. Bueno, habla de golpe de Estado. Que es una visión todavía mucho más extrema, pero que creo que de una manera muy clara lo que te viene a decir otra vez es que el sistema electoral es un sistema que para aquellos que están convencidos de su propio proyecto es más un estorbo que un mecanismo para acceder al poder, ¿no? Te digo, se vuelven religiosos, entonces ya las reglas humanas no les sirven, ellos traen reglas que vienen de otro poder diferente y eso efectivamente destruye la democracia. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre temas importantes, el tema de la inflación como uno de los mecanismos, digamos, de control también político, cuando se tiene pues buenos niveles, el tema del dólar que termina siendo un símbolo en nuestro país, por supuesto, y una economía que finalmente no entró en crisis como muchos lo vaticinaban. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Los especialistas estiman que la economía del país podría crecer alrededor del 2.39, así exactito, ya ve que son muy precisos. Esto a finales de este 2024 y para 2025 sería nada más 1.94. Sobre el dólar estiman que cerraría este año en 18 pesos 50 centavos, inflación en 4.14. Los factores que podrían meter, digamos, el pie a la economía mexicana son la gobernanza, así que no se nos haga bolas todo el país, política interna y por supuesto factores externos que pues cada vez se convierten en algo imposible de pensar. Hace unas semanas teníamos que pues, el gobierno ruso había ya movilizado tropas hacia Finlandia, porque Finlandia ya está en la OTAN y uno dice, ¿y eso qué? Bueno, pues esos son los juegos que de alguna manera terminan por también afectar, un factor externo que de repente no tomamos en cuenta y ahí está presente. Pero quizá el tema inflación, que la vivimos desde hace mucho tiempo como un gran fantasma, como un gran peligro. O sea, creo que desde 1976, cuando Echeverría se va la inflación al 15-16% y se produce la devaluación, y luego viene López Portillo y Miguel de la Madrid y no hay forma de controlarla. Ese periodo terminó convirtiéndose en una especie de pues, memoria histórica del desastre que causa este tipo de situaciones y que finalmente esta administración pudo controlar cuando en un momento dado el tema de la pandemia empezó a generar a nivel mundial este tipo de crecimientos importantes en inflación, Luis Miguel. Hablar de inflación
de alguna manera no nos va a dejar cómodos en el sentido de podemos decir lo peor ya pasó y lo que viene ahora es una cosa complicada que es bajar del 4, 4,5 a el 3 que necesitamos, pero el solo hecho de decir no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar bajar esto último genera incertidumbre. Hay que recordar, cuando hablamos de bajar la inflación, no quiere decir que los precios bajen, sino que suben menos. Ya hay un impacto acumulado de 2 años muy complicados en inflación, por ejemplo, en los precios de los alimentos. Yo diría, una cosa que hasta ahora ha salido bien es los salarios no subieron menos que los precios en la mayoría de los casos, y eso generó que, a diferencia de otros momentos de inflación, no haya una pérdida de poder adquisitivo tan brutal. Creo que en ese sentido el balance con la inflación por lo pronto es bueno. Los números de crecimiento me parece que hay que ponerles más atención. Estamos viviendo una economía desacelerándose. No hay a la vista otro pronóstico que no implique que vamos a tener menos crecimiento. El menor crecimiento tiene factores externos, como es la debilidad creciente de la economía de Estados Unidos, pero también tiene factores internos que no son económicos. Se oye muy bonito hablar en abstracto de gobernanza. Con peras y manzanas eso quiere decir, hay lugares donde para circular necesitas el permiso de grupos de crimen organizado que controlan las carreteras. Hay lugares en donde para vender necesitas que un criminal te dé permiso, aunque sea vender pollos o huevos. Ahora, una pregunta, Macario, muy clara. Una inflación del 4%, aquí hay quien dice, ¿por qué el número tiene que ser 3? O sea, inflaciones del 4, del 5%, se pueden mantener ahí junto con un modelo de crecimiento. Ahora, es cierto que cuando hay inflación así baja, hay un respaldo por parte de la población porque siente que finalmente pues su dinero le está alcanzando o por lo menos le está rindiendo. Y uno se preguntaría si esta idea de mantener una inflación más o menos moderadona, pero no en la ortodoxia de la que ustedes comparten enormemente, pues dejémosla en 4,5, 5, no pasa nada. Sí, es evidente que tú no asististe a mis clases, porque si no sabrías que la respuesta en economía a cualquier pregunta es 3. Siempre. ¿Es 3? Si tú no sabes que hay que responder en economía, la respuesta es 3. ¿Por qué 3? Porque pues, es más de 2, pero menos de 4. Está más o menos en un buen... de ahí viene. O sea, no creas que de veras hay un estudio científico detrás. Ya veo por qué no asistí a tu clase, pero sigue. Exacto. El origen de este numerito es una costumbre que se ha ido pues estabilizando en el tiempo y ya se convirtió como en dogma, así como dices tú, en ortodoxia. Y la razón es que pues, cuando tú estás en el 3% y se empieza a subir, te da tiempo de actuar. Si empieza a bajar también, porque cuando la inflación baja mucho y entra en terreno negativo, es decir, se vuelve deflación, los problemas económicos son muy superiores a los de la inflación, aunque cueste trabajo imaginarlo. Este 3 se usaba muchísimo también para decir cuál debe ser el déficit fiscal manejable, 3% del PIB. ¿Cuánto debe crecer la economía? 3%. ¿Cuántas reservas internacionales debe haber? El equivalente a 3 meses de importaciones. Así eran todos los cálculos que empezaron a usarse a ojo de buen cubero en la Segunda Guerra Mundial y se quedaron. Como religión. Entonces, tienes toda la razón cuando dices, ¿por qué 3? ¿Por qué no 4? Tienes toda la razón, ¿eh? Es decir, no hay ninguna explicación científica detrás del 3, podría ser 4. El único asunto aquí importante es, una vez que ya dijiste algo, no le puedes andar moviendo. Entonces, si ahorita el Banco de México dijera, no, pues como dijo Ezra, vamos en lugar de tener 2 más menos 1, nos vamos a ir a 3 más menos 1, y como ya estamos en 4, pues ahí ya la dejamos. Eso es una señal de que el banco ya no va a portarse bien, y entonces todo el mundo se va a espantar. En Estados Unidos tienen exactamente el mismo problema, porque ellos no están en 3, sino en 2. Y entonces, pues si le mueven tantito, como todo el mundo cree que deberían hacerle, la gente va a empezar a dudar de ellos, se pierde la confianza y se deteriora por completo la política monetaria. Pero, concluyendo,
Tienes toda la razón, no hay ninguna razón detrás del 3, ninguna. Y la otra cosa es que tienes que ir a las clases de Macario. Pues sí, para que se ahorre. Aunque sea de esa parte. oyente. Sí. Dicen, sí, dime. No, el otro dato que me parece que hay que ponerle muchísima atención es el tipo de cambio. La estimación del consenso de expertos de que llegue a 18.50 a fines de año, por primera vez es muy relevante y no solo para la imaginación del presidente. Es decir, si el tipo de cambio no llegara a estabilizarse arriba de 18 pesos, va a haber un problema muy serio para exportadores, para empresas que están tratando con sus productos de defender su participación en el mercado local. Estamos en marzo con el tipo de cambio predominantemente abajo de 17 y salvo para ir a Disneylandia no es una buena noticia para la economía. Ahí sí el número mágico no es 3. Exacto. Pero aguas con eso. El año pasado los pronósticos también eran que el tipo de cambio iba a estar más entre 18.50 y 19. No se cumplieron. Por definición, las empresas podrían vivir un año bajo el agua, pero 2 años No se puede. las hunde. Respecto a esto hay algo bien importante. El tipo de cambio está en una burbuja especulativa, producto de que subimos la tasa de interés en México mucho antes que los demás. Empezamos antes que la Reserva Federal, pero sobre todo antes que el Banco Europeo. Entonces, los primeros meses de 2022, los primeros 10 meses de 2022, México andaba pagando entre 6 y 8 puntos más de lo que pagaba Europa. Entonces, todo el mundo empezó a moverse a pesos mexicanos. Cuando viene el ajuste de Estados Unidos, que empieza a perder frente a todas las monedas del mundo, nosotros debíamos haber estado en 23 y estábamos en 20. Entonces, el ajuste que ha aplicado a todas las monedas nos arrancó en 20 y nos ha puesto en 17. Esa burbuja significa que quienes metieron dinero en aquel entonces, si se tardan en sacarlo, van a perder toda esa ganancia. Entonces, todo el mundo está esperando a cuál es el momento ideal para salir corriendo. Y por eso la preocupación del Banco de México de administrar adecuadamente, si le mueve tantito o no, vaya a ser que se espanten estos. Y entonces el ajuste, pues puede ser, no que vaya a haber una devaluación tipo Echeverría o López Portillo, todo muy tranquilo, pero sí un regreso a 20 pesos. Y ese movimiento, pues sí te tendría un efecto significativo sobre inflación y demás para el futuro próximo, ¿no? Sí, yo enfatizar, con inflación y con PIB, creo que la bola de cristal está funcionando más o menos bien. Sabemos que la inflación no va a bajar a 3, pero que no se va a disparar, o es lo más altamente probable. Sabemos que el PIB se va a desacelerar, pero el gran misterio es qué va a pasar con el tipo de cambio. Y ahí un factor importante, creo que podría volver a ser la elección en Estados Unidos. O sea, si Trump gana, como algunos creen. Ay, sí nos podemos ir como cuando él ganó, cuando la, vez él ganó pasada. la vez pasada. Y el otro punto es la revisión o los mensajes que se lancen alrededor de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Hay muchos avisos, yo diría, incluso groserías de Estados Unidos en ese tema. El último son el etiquetado para cárnicos, que es absolutamente contrario a la lógica de cualquier acuerdo comercial. Es exacta, nos está aplicando lo que no quieren que hagamos nosotros. Es a cambio de lo que les estamos haciendo en todos los demás mercados, en donde no han querido sacar los paneles. Entonces, como que ya entraron mejor al juego de que tú y yo, y a ver sí. cómo lo manejamos. Bueno, pues ahí está. Creo que el tema de la economía nos va a dar mucho de qué hablar, fundamentalmente en este proceso electoral, en donde pues las cosas pues también están por moverse. Vámonos a una pausa y vamos a platicar de la elección en los Estados Unidos. 2 candidatos, Joe Biden, Donald Trump, la juventud en pleno, podríamos llamarlo, o la imposibilidad más bien de encontrar alguien que sustituya a estas élites verdaderamente gerontocráticas, o sea, gobiernos de viejitos como lo que tenemos por acá. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.
Bueno, pues los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos ya están definidos. Nuevamente se enfrentarán Joe Biden y Donald Trump. Ambos políticos lograron reunir los delegados suficientes para asegurar la candidatura de sus respectivos partidos. Biden tiene 1.972 delegados tras las elecciones primarias, Donald Trump los 1.215 que necesitaba. La elección de noviembre es una revancha política que muchos electores simplemente no quieren. No les gusta, pero es lo que hay. Ahora sí que, pues, ante eso no se puede echar a un lado. Y yo tengo la teoría además de que, pues, por un lado, hay muchos republicanos que no quieren a Trump y que estarían viendo si, pues, votarían por él o no votarían, o votarían por una tercera opción, que dirían, no, bueno. De repente empiezan a aparecer un montón de loquitos que en un escenario de esta naturaleza tienen la posibilidad de crecer. El famoso Robert F. Kennedy Jr., que de repente se lanza y que además parece que va a poner como candidato a la vicepresidencia a quien era el mariscal de campo del Green Bay Packers, de Aaron Rodgers. Es el fosfocandidato de Estados Unidos. Ahora, ¿hasta dónde en una elección polarizada, como lo que decíamos, pues resulta que ese tercer candidato puede jalar, por supuesto, votos de republicanos, pero también votos de demócratas que están también diciendo, pues es que sí está muy viejito Biden. Y es que, pues, hay ciertas posiciones en el tema de Medio Oriente, en donde tuvo que dar, ahora sí que vuelcos de un lado a otro Biden para tratar de captar a los llamados progresistas o la izquierda radical demócrata. Es un escenario complejo donde hoy, por ejemplo, encuestas que ahí más o menos le atinan, más o menos, pero ya ven que luego en el 18 no le atinaron, pero en el 16, perdón. Pero te hablan prácticamente de un empate en términos de la relación entre uno y otro, cosa que allá no sirve para nada, porque, Macario, pues allá el tema de los colegios electorales, puedes tener un montón de votantes en California, ganarla de calle, no te sirve para nada más que los delegados de California, y por ello, digamos, la dificultad para atinarle ahora sí al ganador, ¿no? Sí, los dos grandes partidos de Estados Unidos en realidad son coaliciones que se hacen y deshacen alrededor de las elecciones, traen su núcleo de votantes, pero hay que ampliarlos consiguiendo gente que medio es demócrata, pero tiene ideas distintas. En el lado de los demócratas, esta coalición es bien complicada porque se ha dispersado mucho alrededor de todos estos grupos de progressives, como decías tú, donde hay surtido rico de distintos tipos de cosas y quedar bien con todos es imposible. Lo logró el señor Biden en la elección anterior, con mucho trabajo. Hay que ir a platicar con Bernie Sanders y con Elizabeth Warren y con Alexandra Ocasio, y hay que llevar a Kamala porque es la que se lleva con ellos. Y eso le funcionó en aquella época. Ahora es más difícil porque el tema de Palestina ha radicalizado a muchos de estos grupos. Del lado de Trump el tema es más sencillo porque, pues, es un grupo muy claro de trumpistas que no que se le aceptan alejan. todo, además, Es realmente un tema religioso, son los evangélicos, como platicábamos en otro bloque. Aquí me parece que algo que cambió la dinámica fue el discurso de State of the Union de parte de Joe Biden, que fue excepcionalmente bueno. Biden no se caracteriza por ser un gran orador, porque es tartamudo desde niño, le cuesta trabajo, pero hizo un papel extraordinario, muy agresivo. La verdad, yo no había visto un discurso tan agresivo en estos informes anuales que da el presidente de Estados Unidos. Y entonces me parece que sí le dio un empujón a Biden, en el sentido de que todos aquellos que decían le falta capacidad, ya está muy viejito, no tiene energía, se quedaron callados. Entonces eso le puede ayudar. No sé si le alcance o no para ganarle a Trump. Trump, en cambio, le está pasando lo contrario, está acumulando juicios, ya tiene deudas por $500 millones de los juicios que ha perdido y los que le faltan. Entonces, pues, eso es lo que estamos... Y no le ayuda a Luis Miguel su boca del propio Trump, porque la última que se aventó fue maravillosa, la de, pues Hitler hizo cosas buenas, ¿no? Durante su... Cuando tú tienes ese tipo de deslices o
o expresiones de las cuales estás convencido y las sueltas, pues tu base te va a aceptar todo, eso es cierto. Pero estos otros, y además teniendo la experiencia de lo que pasó durante los 4 años que les estuvo. Trump tiene todos los defectos, pero también tiene más votantes. A mí no me gusta cuando digo que creo que va a ganar, no quiero decir que quiero que gane. No sé. Pero me parece súper desangelado Biden como candidato. Se menciona que la elección de la vicepresidenta podría cambiarle, porque hay que decir, está tan mal en términos de salud que una vicepresidenta de Biden es una muy probablemente presidenta de Estados Unidos. ¿Cómo verías a Michelle Obama, por ejemplo? Pues yo no la escojo. No, pero bueno, ya sé que no escogemos nada, estamos aquí platicando. El gran problema, y lo he escuchado mucho en México, es que hay algunos ingenuos que creen que Trump, la segunda parte de Trump, no es un riesgo para México porque ya le entendimos. Primero, no es lo mismo 2024 que 2016 en ninguno de los sentidos. Macario hace como un mes decía, el problema menor es México, es el mundo. ¿Qué va a pasar con el mundo en caso de que llegue Trump? Pero en cualquier caso, no entiendo esta ingenuidad, este querer creer en México de ya le entendimos a Trump, nos fue bien entre el 16 y el 20 con Trump. Nada más para poner algunas cosas en perspectiva, el señor es misógino y redente, no se va a llevar bien con quien gane en México, simple y sencillamente porque es mujer y además porque es mexicana, al que él considera que es una especie de vecino pobretón indeseable. Sí, yo creo que sí, Trump va a ser un gran problema para México. Insisto en aquello de que va a ser un problema para el mundo entero. Yo sí espero que este fenómeno en el que estamos hoy, que no queda claro si es Tercera Guerra Mundial o Segunda Guerra Fría, se va a decantar por la primera opción con Trump. Él va a permitirle a Putin avanzar sobre Europa, muy probablemente descomponga mucho Medio Oriente, aunque no esté a favor de que desaparezca Israel. Es tan inhábil para esas cosas que puede causar más problemas que beneficios. Y en el caso de China les va a dar la excusa que necesitan para lo que ellos realmente quieren. Porque fingen demencia, ¿no? Los chinos dicen que no, que China nunca ha sido una potencia expansionista, pero ya se comieron el Tíbet, ya se comieron a los uigures, y en realidad ellos lo que están buscando es recuperar el imperio mongol, ocupar toda la parte sur de Asia, y parte de eso es Taiwán. Entonces, yo creo que entraríamos en un proceso bien complicado allá, pero para el caso de México, en el momento en el que esta campaña en Estados Unidos empiece a adquirir velocidad, que es un poquito después de la elección de nosotros, o sea, a partir del 15 de junio más o menos, nos van a agarrar de piñata otra vez. Y ya con la elección hecha y probablemente con conflictos postelectorales en México y el Trump haciendo el escándalo, pues lo del tipo de cambio que platicábamos ahora nos va a preocupar al revés, ¿no? Hoy estamos sufriendo porque los exportadores no pueden vender y a lo mejor para junio vamos a estar sufriendo porque los dólares están a 22. Y no vamos a poder ir a Disneylandia. Y ya no vamos a ir a Disneylandia. Pero bueno, ahora, finalmente, para tratar de concluir, esta elección en Estados Unidos parecería ser algo así como la elección entre el mundo globalizado, la posibilidad de convivencia en el mundo globalizado, o la reafirmación de los modelos proteccionistas que de una u otra manera asumen que todo lo que se hizo en el proceso de globalización y de democratización, lo único que hizo fue dañar a la población. No estoy de acuerdo en el sentido de que creo que la tendencia de proteccionismo de Estados Unidos llegó para quedarse y gane quien gane va a ser proteccionista. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que lo que sí marca un contraste gigantesco es cambio climático. Con Trump veríamos cancelar muchos de los temas que tienen que ver con economía verde. A mí me preocupa más el tema de la democracia global, más que cambio climático. Yo entiendo, pero el tema proteccionista... Los dos son bien proteccionistas. Sí, pero uno es metido en el ámbito global
y el otro está convencido de que solito los Estados Unidos pueden hacer todo y pueden jugar con esa carta. No es proteccionista, sino aislacionista. Eso No, a es, ver, yo me equivoqué. Y ojo, con Trump desapareció del lenguaje de presencia de Estados Unidos la noción de América del Norte. Así es. Él decía, es Estados Unidos, Y ya. tiene un socio en el sur que es México, un socio en el norte, pero no existe nada que se llame Norteamérica para fines prácticos. Luis Miguel González Macaros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11:10 de la noche, Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.